Imagínate vivir toda tu vida en una prisión sin barrotes. Naces sabiendo que cruzando esas montañas está el imperio más sanguinario que ha visto tu continente. Y ese imperio te quiere, vivo, sobre una pirámide, con el pecho abierto y el corazón todavía palpitando en la mano de un sacerdote. Es el año 1515. El imperio mexica domina desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Son la superpotencia absoluta. Cuando el Tlatoani en Tenochtitlán da una orden, decenas de naciones agachan la cabeza y pagan tributo. Todos, menos uno. A unos kilómetros al este de la capital imperial, hay un pequeño valle rodeado de montañas escarpadas. Un pueblo que lleva más de 60 años bajo el asedio más sofocante de la historia de Mesoamérica. Sin sal, sin algodón, sin acceso al mar, rodeados por un mar de enemigos que los duplican, los triplican, los aplastan en número. Y no se rinden. Son los tlaxcaltecas. Y hoy vamos a destrozar el mito de que fueron traidores, porque lo que realmente fueron es algo mucho más difícil de lograr y mucho más difícil de olvidar. Los guerreros más duros que produjo el México antiguo. Prepara tus armas. Nos vamos a las trincheras de Tlaxcala. Para entender la resistencia tlaxcalteca, tienes que entender primero lo que el imperio mexica le hizo a ese pueblo durante décadas enteras. Cuando los mexicas intentaron someter a Tlaxcala a mediados del siglo XV, se toparon con algo que no esperaban. Una confederación. No un rey al que sobornar o eliminar. No una capital que tomar para que todo lo demás colapsara. Tlaxcala era una república militar gobernada por un senado de 4 grandes señoríos. Para aplastarla, tenías que aplastar a todos al mismo tiempo. Y eso era infinitamente más difícil. Entonces, los mexicas cambiaron de táctica. Si no podían destruirlos por dentro, los matarían desde afuera. Conquistaron uno a uno todos los pueblos alrededor de Tlaxcala. Cortaron cada ruta comercial. Levantaron un bloqueo total. Durante más de 60 años, a los tlaxcaltecas se les prohibió comprar sal, algodón, cacao. Vivieron con la comida desabrida. Se vistieron con fibra de maguey, áspera en lugar de algodón. Se convirtieron en una sociedad sitiada, privada de todo lujo, de todo alivio. El objetivo mexica era claro: no matarlos de un golpe, agotarlos, desesperarlos, hacer que se rindieran solos sin que el imperio tuviera que ensuciarse las manos. Pero el bloqueo tuvo el efecto contrario al que buscaba. Convirtió a Tlaxcala en algo que ningún enemigo debería querer fabricar: una sociedad espartana. Endurecida hasta el hueso, donde cada hombre sabía desde niño que su supervivencia dependía de su brazo y de la muralla que levantara con sus propias manos. Las hambres no los doblegaron, los forjaron. El bloqueo económico no fue lo más oscuro que le hicieron a Tlaxcala. Lo más oscuro tenía un nombre que suena casi poético y esconde una crueldad que pone los pelos de punta. Las Xochillaoyotl, las guerras floridas. La historia romántica las describe como torneos acordados, casi caballerescos. La realidad es mucho más brutal. Eran enfrentamientos organizados donde grandes contingentes mexicas chocaban contra los tlaxcaltecas con una sola regla de oro: prohibido matar. Los guerreros Águila y Jaguar marchaban al campo de batalla con mazos romos y cuerdas. Su objetivo no era la victoria, era la captura. Piénsalo despacio. Un soldado tlaxcalteca salía a pelear sabiendo que el enemigo no quería atravesarle la garganta, quería golpearlo hasta dejarlo inconsciente, amarrarlo como animal, arrastrarlo kilómetros hasta Tenochtitlán y abrirle el pecho vivo en lo alto de una pirámide
mientras miles de personas lo miraban morir. Eso esperaba si perdía. Para los tlaxcaltecas no había opción de rendirse honrosamente. No había prisioneros de guerra con trato digno. Había sacrificio o muerte en combate. Y elegir la muerte en combate era infinitamente más misericordioso. Esa diferencia de doctrinas, los mexicas peleando para capturar, los tlaxcaltecas peleando para matar, produjo algo que ningún manual militar puede fabricar artificialmente: guerreros sin límite de ferocidad. Hombres para quienes la retirada era la peor de las muertes posibles. Generación tras generación, bajo esa presión constante, los tlaxcaltecas se convirtieron en la infantería más dura de toda Mesoamérica. No por ventaja tecnológica, no por número, sino porque el miedo que les habían impuesto sus enemigos lo habían convertido, con el tiempo, en combustible. Ser valiente no basta si el terreno no te ayuda. Los tlaxcaltecas lo sabían, por eso convirtieron su geografía en su arma más poderosa. Su territorio estaba protegido por barrancos profundos y sierras escarpadas que obligaban a los enormes ejércitos mexicas a entrar en formaciones estrechas, en embudos naturales donde la superioridad numérica se evaporaba. 10,000 guerreros son invencibles en campo abierto. En un desfiladero de 50 metros de ancho, 10,000 guerreros son una fila de hombres esperando su turno para morir. Y sobre esos embudos, los tlaxcaltecas construyeron algo que hoy muy poca gente conoce: un muro defensivo de 9 kilómetros de largo, 20 pasos de ancho y más de 2 metros de altura, con un foso en la parte delantera y un único paso de entrada estrecho y en zigzag. Era la muralla china de Mesoamérica, y estaba diseñada con un solo propósito: convertir cada intento de invasión en una carnicería ordenada. Año tras año, la élite imperial se estrellaba contra ese muro y regresaba a Tenochtitlán con las manos vacías. No porque Tlaxcala fuera más grande, sino porque Tlaxcala era más inteligente. Y así, durante décadas, se repitió el mismo patrón. El tlatoani mandaba a su ejército, el ejército llegaba a la frontera tlaxcalteca. Los arqueros y honderos esperaban desde las alturas. Las lanzas de obsidiana destrozaban a la élite imperial en el lodo de los desfiladeros, y los mexicas regresaban con los muertos y el orgullo roto, incapaces de explicar cómo un pueblo pequeño, bloqueado, privado de todo, seguía sin caer. La respuesta era simple y absolutamente incómoda para el imperio más poderoso del hemisferio. Tlaxcala no se podía comprar, no se podía rodear, no se podía agotar, y matar tampoco. Llegó el año 1519. Hernán Cortés desembarcó en la costa con un puñado de soldados europeos, caballos y cañones, y la historia de bronce que nos enseñaron en la escuela construyó sobre lo que pasó después el insulto más grande que se le puede hacer a un pueblo guerrero. Los llamaron traidores. Esa es la mentira más absurda de nuestra historia militar, y hay que decirlo claro de una vez. México, como nación, no existía en 1519. Lo que existía era un imperio opresor que llevaba 60 años intentando exterminar a Tlaxcala y una república independiente que llevaba 60 años resistiéndolo. No había nada que traicionar porque no había ningún proyecto común. Había un agresor y había una víctima, y la víctima encontró un aliado. Además, los tlaxcaltecas no abrieron sus puertas con flores. Bajo el mando del indomable Xicoténcatl el Joven, le plantaron batalla a los españoles durante semanas. Casi los aniquilan. Los europeos, que venían de humillar ejércitos en 2 continentes, quedaron aterrorizados ante la disciplina y la ferocidad de la infantería tlaxcalteca. Fue el Senado de Tlaxcala, con la frialdad que llevan décadas tomando decisiones de vida o muerte, el que vio en esos extranjeros con caballos y cañones el martillo que necesitaban para romper de una vez el cerco que los había asfixiado toda una vida. No fue ingenuidad,
Fue la decisión geopolítica más calculada y pragmática del México antiguo. Y funcionó. Fueron los guerreros tlaxcaltecas, en número y en ferocidad, los que realmente tomaron Tenochtitlán. Los españoles pusieron la tecnología, Tlaxcala puso el músculo, la sangre y el conocimiento de cada ruta, cada flanco, cada debilidad del enemigo que había perseguido a sus padres y a sus abuelos. El muro indomable de Mesoamérica resistió el bloqueo, resistió las guerras floridas, resistió al ejército más grande del continente, y cuando llegó el momento de cambiar el tablero de juego, lo cambió con una audacia que solo tienen los pueblos que han aprendido a vivir sin nada que perder. Ya es hora de quitarles el título de traidores y darles el que ganaron con generaciones de sangre y obsidiana, los estrategas más duros del México antiguo. Si esta historia te hizo hervir la sangre, revienta el like, suscríbete a Crónicas Bélicas y dime en los comentarios quién crees que tuvo la mejor infantería pesada de todo el México antiguo. Porque yo ya tengo mi respuesta, pero quiero escuchar la tuya. Nos vemos en la siguiente batalla, comandante.